De antemano me gustaría agradecer a los pastores por el privilegio y por el privilegio de poder compartir la palabra de Dios aquí en esta casa. Amén. Sabemos de que... Denle un fuerte aplauso al Señor. Es muy lindo tener un lugar donde podamos compartir la palabra de Dios y que los hijos de la casa puedan crecer. Amén. El libro de Proverbios capítulo 8, versículo 11. Vamos a leer un poco de Biblia en esta noche. No sé si ustedes vinieron para eso, pero vamos a leer un poco de Biblia. El versículo 11 dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Versículo 19 y el último. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Ahí donde estás, solo cierra tus ojos. Señor bendito, te damos a ti gracias por tu bendita palabra, Señor. Padre, te pedimos que en esta noche, Señor, tú puedas, Padre, enseñarnos algo lindo de tu palabra, Señor. Padre, que reconozcamos, Señor, que siempre hay algo más que aprender en tu palabra, Señor. Y que, Padre, tú siempre estás creando cosas nuevas, Señor. Bendice a cada alma aquí presente en esta casa, cada persona en las redes sociales, Padre. Bendice, Padre, a aquellos, Padre, que están presentes, Padre, la persona necesitada, Señor, que tú puedas suplir las necesidades, Espíritu Santo, y que tú puedas ser, Padre, el que tome control y que pueda hablar a nuestras vidas, Señor. Te damos a ti las gracias y la gloria. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Amén. Si leemos aquí en el capítulo 8 de Proverbios, es algo que es muy interesante. Yo creo que hoy en día es algo que tal vez no es predicado bastante o no es lo que escuchamos bastante. Solemos escuchar en las iglesias palabras bonitas, palabras que el pueblo se animan, o palabras que el pueblo se pone muy gozosos. Pero yo, meditando con el Señor, encontraba que no se habla mucho de la sabiduría. Y yo, leyendo la palabra de Dios, meditando en este capítulo, encontraba que la sabiduría es algo que es muy puesto en la Biblia. Si nos damos cuenta, todo el capítulo del capítulo 8 es solo la sabiduría. Si tú te das cuenta, dice que la sabiduría es aborrecer el mal, la sabiduría es el principio del temor de Jehová. Bastantes cosas que habla la palabra de Dios sobre la sabiduría. Y es algo que cuando yo meditaba con el Señor, yo decía, la verdad que a veces no hablamos mucho de la sabiduría. Escuchamos la sabiduría, pero en realidad, ¿qué es la sabiduría de Dios? Y hoy vamos a entender un poco sobre la sabiduría y las diferentes características de la sabiduría. Amén. Como leemos aquí en el capítulo 8, aquí dice el versículo, déjame encontrarlo aquí, el versículo 18, dice: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Damos a entender aquí, y la palabra de Dios lo marca muy claramente. Dice: mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Me llama mucho la atención porque aquí la sabiduría se está diciendo: ¿sabes qué? Puedes tener todo lo que tú puedas tener en este mundo. Puedes tener toda la plata de este mundo. Puedes tener los mejores, el mejor oro. Pero nada se vale con tener la sabiduría. Nada se compara con tener sabiduría en esta tierra. Y es algo que hoy, como hijos de Dios, como cristianos, en el pueblo cristiano, sí, algo que parece el pueblo de Dios es sabiduría. Tenemos el poder, tenemos el Espíritu Santo, pero el pueblo de Dios falta por sabiduría. La Biblia dice que mi pueblo me parece por falta de conocimiento. Y hoy en día encontramos que muchos de nosotros, amados, puede ser igual como tu vida, como mi vida, que en nuestras vidas diarias estamos fracasando porque no tenemos sabiduría. No tenemos o no sabemos cómo actuar en los momentos dados. No sabemos qué momento consultar al Señor porque nos falta sabiduría. Si nos damos cuenta, la vida del rey Saúl. ¿Cuántos saben el rey Saúl?
El rey Saúl, uno de sus mayores fracasos fue porque no consultó a Dios. O cuando iba a hacer algo, no esperó el tiempo de Dios y venía el profeta Samuel. Y el profeta Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto cuando yo te dije, espérame? Entonces, el pueblo de Dios parece de sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. El pueblo de Dios parece por sabiduría. El pueblo cristiano, por eso dice la palabra de Dios que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y ahora, ¿cómo es posible? Yo pensando, ¿cómo es posible que los hijos de las tinieblas puedan ser más inteligentes o más sabios que los hijos de Dios? Hoy en día tú miras, y yo sé que lo vamos a hablar en el mundo espiritual, pero estamos viendo que hoy en día miramos que los hijos de Dios viven con mentes pobres y ahí los impíos están disfrutando del trabajo que ellos han hecho. Y es algo que me impacta siempre. ¿Cómo es que un hijo de Dios, teniendo al Dios todopoderoso, teniendo al Dios que es el todo, un impío pueda ser más exitoso que él? O un impío pueda tener triunfos que el hijo de Dios. Nosotros tenemos que entender que la presencia de Dios es todo. Sí, la presencia de Dios llena todo. Pero en esta tierra necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría del alto. Dice la palabra de Dios en Santiago, que lo vamos a leer, que la sabiduría del alto es algo que es puro, es algo que es benigno, es algo que es perfecto. La sabiduría de Dios es lo que nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Y yo hablando con el pastor, porque tenía una pregunta y le hablé, le dije, pastor, mira, ¿sabes qué? Tengo esta pregunta, necesito saber esto y esto y lo otro, estoy leyendo esto, pero no muy lo entiendo. Y lo platicamos, lo hablamos y pudimos llegar a un acuerdo para saber que cuando la Biblia dice sabiduría, estamos hablando del Espíritu de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo. La Biblia dice en Proverbios, yo la sabiduría clamo desde los montes, yo la sabiduría estoy a las puertas buscando a quien me halla. Es impactante porque la sabiduría se pone como si fuera alguien, pero está diciendo, yo estoy a las puertas buscando si hay alguien que me pueda buscar. Porque muchos hoy en día andamos buscando la mano de Dios, pero no buscamos la mente de Cristo. Y Cristo lo que vino a enseñar en esta tierra es su mente. Vivimos en un tiempo donde los hijos de Dios, nosotros como cristianos, nos encanta tener las bendiciones o los beneficios de Dios, pero no nos gusta saber el corazón de Dios. Nos gusta que Dios nos use o nos gusta que Dios nos dé el milagro, la casa, el carro, el trabajo, lo que tú quieras ponerle, pero no nos gusta buscarlo a Él por lo que Él es. Hoy escuchando la prédica donde están la pastora y las hermanas, que les mandamos un saludo, las prédicas, estaba diciendo la pastora Virginia Brito, que hoy en día la iglesia de Dios no busca a Dios porque ama a Dios. Hay muchos hoy en día en las redes sociales, muchas personas que están usando las plataformas para poder expandirse. Y el reino de Dios nunca se trató de a ver qué tan grande puedes crecer tú o a ver qué tan famoso puede ser tu nombre para que digan, aquí está el fulano tal y el fulano tal va a predicar aquí. El evangelio nunca se trató de eso. Al final del día, si el Señor te va a llevar a ti a predicar a las naciones, bendito sea Dios, pero si Él no te lleva, ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú en Dios? Si Dios no te lleva a predicar no sé, a las naciones y esto y lo otro, ¿servirías tú igual a Dios? ¿Servirías tú a Dios con todo el corazón? Si Dios no te diera las promesas que Él te prometió, porque Él no te lo tiene que dar. Dios no está comprometido o no está en deuda contigo. Si hay alguien que está en deuda con Dios, somos nosotros. Dios no nos tiene que dar nada. Dios no te debe a ti nada. A nosotros le debemos a Él todo. Nosotros somos el que de verdad le debemos a Él todo lo que nosotros somos. Pero si Dios no te diera a ti lo que a ti te ha prometido, ¿podrías tú servir a Dios? ¿Podrías tú buscar a Dios? ¿Podrías tú servir en el altar, ser un músico, ser un líder de alabanza, ser, no sé lo que tú quieras poner, un mujer? Si Dios no te diera las cosas que Él te da, tú lo podrías amar. Y claro, es muy fácil predicarlo de aquí, pero vivirlo es una situación diferente. Pero lo que yo voy es que muchas veces buscamos los beneficios de Dios, pero ¿cuántos de nosotros buscamos el corazón de Dios? Porque déjame decirte que la sabiduría es algo que es revelado. La sabiduría que proviene de Dios es por revelación. Claro, tú puedes agarrar sabiduría terrenal. Ve con un anciano, ve con un adulto, dile, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, necesito un consejo. Y él te va a decir, sí, ¿sabes qué? No hagas esto, vete por aquí, haz esto y lo otro, y te va a impartir sabiduría terrenal. Pero la sabiduría que viene de Dios es algo que viene por revelación.
Y lo triste de esto es que no mucho nos va a gustar, que la revelación se viene a través de la búsqueda de Dios. La sabiduría, viene a través de la búsqueda de Dios. Por eso tú miras muchas personas que son bien jóvenes y personas que son ya pasados de edad, pero tú miras que el que ya es adulto actúa como un niño y el niño actúa como maduro. Porque podemos ver una diferencia entre quién busca a Dios y quién no busca a Dios. Podemos ver quién verdaderamente tiene la sabiduría de Dios y quién no tiene sabiduría. La inteligencia es esto, mira, te voy a poner un ejemplo. La inteligencia es que tú vayas caminando en un parque, te tropiezas sobre una roca y te caes, lloras, lo que tú quieras poner, pasa el día y como tú ya aprendiste la lección, la próxima vez que tú pases por ese lugar lo vas a evitar y ya no te vas a caer porque adquiriste conocimiento. Ahora ya sabes que aquí hay una roca, si yo paso por aquí me puedo caer. Ahora la sabiduría, desde un momento en el principio vas a saber que no tienes que pasar por ahí. Vas a saber que ahí es muy riesgoso y no lo vas a hacer. No tienes que pasar por algo para saber, esto es malo. Porque la sabiduría que viene de Dios te va a alertar antes de tiempo. La sabiduría de Dios es una de las razones que las personas del Antiguo Testamento y las personas del Nuevo Testamento muchas veces fallaron. Y muchas veces nosotros fallamos. La palabra de Dios dice que el sabio ve el mal y se aparta, mas el insensato tropieza en ella. Entonces el sabio puede ver que hay un pecado ahí, puede ver que tal vez viendo esto va a pasar algo, o puede ser que juntándote con esta persona va a pasar algo, y el sabio lo que va a hacer es que se va a apartar de eso antes que acontezca el mal. Ahora la persona que no es sabia va a decir, no, ¿sabes qué? Yo no voy a caer en eso, ya pasé por eso, ya soy fuerte, ya soy maduro, y estando en ese va a caer. Entonces la sabiduría es algo que es muy importante y es algo que tenemos que entender. Amén. Vamos al libro de Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9. No se preocupe que solo es una página después de 8. 9 versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios, versículo 9 y 10. Dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Diga conmigo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora, mire cómo aquí dice la Biblia, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora, algo que yo estaba meditando con el Señor y que también ustedes podrían meditar. Enseñar a alguien qué es el temor de Jehová no es tan fácil. Yo te puedo decir, el temor de Jehová es no pecar. Pero la persona que lo está recibiendo va a decir, ok, pero ¿y qué? Si tú le dices, y si yo te digo, ¿cómo tú le puedes enseñar el temor de Jehová a alguien? Puede ser difícil, porque explicándolo puede hacer que tal vez la persona no lo capte. Explicándole, diciéndole, mira, es que Jehová no le gusta esto y lo otro, puede hacer que las personas no lo capten. Pero aquí dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Creciendo yo en los caminos del Señor, me recuerdo que cuando yo comenzaba mi camino con Dios, estaba yo, no sé cómo se dice aquí, el high school, no sé cómo es en español, pero el high school, ustedes me entienden. Yo me juntaba con muchos amigos que eran en mi tiempo, estaba con ellos, y ustedes ya saben qué tipos de atmósferas se crean en esos tipos de grupos. Y en ese tiempo yo no sabía qué era el temor de Jehová. Yo iba a la iglesia, yo participaba en las cosas de la iglesia, pero yo no conocía qué era el temor de Jehová. Y yo entendí que hasta cuando yo me comencé a acercar al Señor, cuando yo me comencé a profundizar en las cosas del Señor, fue ahí donde el Espíritu Santo comenzó a impartir sabiduría en mi corazón. Fue ahí donde yo pude entender la revelación sobre qué es el temor de Jehová. Por eso cuando hablamos del temor de Jehová, no es tan fácil explicarlo, sino una persona que busca a Dios podrá entender qué es el temor de Jehová. Porque tú no puedes conocer a alguien si obviamente no pasas tiempo con esa persona. Si tú quieres conquistar a alguien o quieres conquistar a un esposo, novio, novia, lo que tú quieras ponerle amigo, no puedes conquistar o no puedes estar con esa persona sin poder compartir tiempo.
Es como, por ejemplo, tú quieras, vamos a poner, tú quieres hacerte amigos con alguien, pero no pasas tiempo, no hablas con esa persona, no comparten eso, esa armonía. Es muy difícil que tú puedas entender esa persona. Y lo mismo lo relacionamos a lo espiritual. Si nosotros no pasamos tiempo con el Señor, es muy difícil entender el temor de Jehová. Es muy fácil predicarlo de un altar, pero verdaderamente vivir en temor de Jehová es difícil. Vivir en temor en Jehová porque requiere que te cargues tu cruz. Requiere que te mueras a ti mismo para que Cristo pueda vivir en ti. Si el temor de Jehová fuera tan fácil, amado hermano, todos lo estuviéramos viviendo. Si el temor de Jehová fuera tan fácil, la iglesia estuviera llena. Si el temor de Jehová fuera tan fácil para impartir, entonces ya los cristianos conquistaríamos el mundo. Pero hay muchas personas que están viviendo en su ideología, están viviendo en su mundo porque no tienen el temor de Jehová. Y el temor de Jehová viene a través de revelación. El temor de Jehová viene a través de una relación profunda con Dios. Porque ahí es donde tú puedes entender el corazón de Dios. Ahí es donde tú puedes entender la palabra de Dios. Amado, es muy fácil entender la palabra de Dios. Leerlo, ¿sabes qué? Muchos lo podemos leer. Muchos lo podemos tener como un periódico. Vamos a leerlo, vamos a ver qué dice. Pero ponerlo en práctica, tener la revelación, la palabra rema que se dice, es difícil. Porque no cualquiera va a poder recibir una revelación de Dios. Porque como dije, nos encanta tener los beneficios de Dios. Nos encanta leer Salmo 91, que el Señor me guardará, que ninguna plaga tocará mi casa. ¿Cuántos de nosotros lo usamos durante la pandemia? Pero ¿cuántos de nosotros aplicábamos lo que dice el que mora bajo la sombra del Omnipotente? Y eso ella es otra cosa diferente. Entonces, una persona o un cristiano verdaderamente sabio sabe poner en práctica la palabra de Dios. Como dice la palabra en Santiago, no es solo de oír. Podés venir a la iglesia a escuchar al pastor predicar bastante, pero si no lo ponemos en práctica, amado hermano, nos volvemos insensatos, nos volvemos impíos porque solo estamos escuchando. Somos como esa semilla que es tirada al lado de la calle y viene y lo recibimos, pero el tiempo se muere porque no estamos poniendo en práctica las palabras que nos están dando. Y una característica de la persona sabia es que pone en práctica lo que le es enseñado. Pone en práctica lo que es la escritura. Por eso, como yo decía, adquirir inteligencia con la palabra de Dios es fácil. Tú puedes leerlo, aprenderte la Biblia, memorizarte la Biblia, los versículos, pero el simple hecho de memorizar versículos no significa que estamos haciéndolo bien. Hoy en día es muy fácil que cualquier persona se pare en un altar, que se pare en un lugar para predicar y venga y te predique una palabra bonita. Y tú fácilmente puedes caer y decir, este varón es muy de Dios. Uy, qué unción tiene esta persona. Pero ¿realmente es Dios en su vida? Porque es fácil venir y decir, ¿sabes qué? Voy a ver, hoy en día está saliendo esa cosa en las escuelas que estamos usando todos, el ChatGPT. Tú le puedes poner en esa inteligencia artificial, créame una estructura, una prédica, y te lo va a hacer. Créeme, porque yo lo he hecho, no para predicar, pero solo para ver. No vayan a pensar que yo lo he hecho. Pero es muy fácil ponerlo ahí en la computadora y decir, ¿sabes qué? Quiero predicar sobre la sabiduría. Voy a usar la Biblia, hazme un tema. Y literal te va a hacer el tema de la computadora. Cualquier persona puede hacer eso, venir a predicar y ¿sabes qué? Decir, amados hermanos, yo pasé 7 horas en su presencia. Y esto es lo que el Señor me vino a revelar. O sea, es muy fácil manipular. Es muy fácil porque el pueblo de Dios carece de conocimiento y de discernimiento de espíritu. Por eso es necesario, amados hermanos, el espíritu de discernimiento. Es muy necesario estar conectados al Espíritu Santo, la sabiduría que proviene de Dios, porque solamente con el Espíritu Santo podremos discernir esas personas, podremos discernir esos mensajes. Hoy en día, bastante lo hemos visto, hay bastante gente en las redes sociales, bien fácil, uno puede decir, el Señor te va a bendecir en este día y en 7 días va a venir tu bendición. Es muy fácil, las personas lo hacen y la gente crece, sus plataformas crecen, me da mi risa, porque no sé cómo funciona, pero es muy fácil decir, ¿sabes qué? El Señor dice, tus días malos se han acabado y tú vas a tener, no soy muy bueno para esto, plata va a venir para tu casa en este. No, es muy fácil agarrar un micrófono, un teléfono y hablar una palabra. Es bien fácil.
Pero realmente traer una palabra que proviene de Dios, ese es un asunto muy diferente. Venir una palabra de Dios que tú puedas impartir y impactar una vida, eso es algo diferente porque requiere que verdaderamente tú te metas con Dios. Requiere que verdaderamente tú te mates a ti mismo y puedas decir, Señor, déjame ser útil en esta noche. Déjame ser útil en este día. Déjame ser útil en este día de trabajo, de escuela, de lo que tú quieras poner. Y ayúdame a impartir algo para alguien que lo necesite. Por eso, amados hermanos, es muy necesario ser sabios. Vivir en el temor de Jehová. Pedirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero discernir y tener el espíritu de discernimiento bien afilado, creo que se dice. Bien afilado. Porque es necesario, amados hermanos. Hoy en día la palabra de Dios ya lo había profetizado hace mucho tiempo, que leones vestidos como ovejas iban a venir, que falsos profetas iban a venir. Por eso es que lo profético es muy atacado, porque es muy usado por Dios, pero también muy usado por el diablo. Porque hay una línea muy fina entre lo que es profético y lo que no es profético. Hay una línea muy fina en lo que puede ser de Dios y lo que ya no viene de Dios. Entonces, por eso es que nosotros como hijos de Dios, no cualquier persona que te dice, ¿sabes qué? Esto y lo otro, y te va a decir esto y lo otro, y tú te vas a emocionar y decir, ay sí, que gloria a Dios, esto viene de Dios, porque obviamente tú quieres escuchar eso. Entonces, no estoy diciendo que vas a rechazar cualquier palabra, pero lo que estoy diciendo es que la Biblia dice, probad los espíritus. Tenemos que ser sabios, probad el espíritu que viene hablando a tu vida y decir, Señor, eres tú hablando a mi vida. Porque tú y yo tenemos la capacidad de poder orar con Dios. Tú tienes la capacidad para poder decirle, Señor, una relación, una comunicación, diálogo creo que se dice. No es monólogo, creo que se dice, monologue, donde solo es un camino. Ok, no me están ayudando, pero un diálogo que es entre dos personas. Tú tienes eso con Dios, donde tú puedes hablar y Él te puede hablar de regreso. No es un robot que estás hablando, que estás ahí esperando. No, puedes tener una relación con Dios y decir, Señor, ¿esto es tu voz o son mis emociones? ¿Es tu voz o es la persona que quiere tener un evento bonito y quiere salir bien? Entonces tenemos que ser muy sabios. Aquí la palabra de Dios dice, si vamos otra vez al versículo 10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, como había dicho, todos podemos ser bastantes inteligentes. Si hay algo que te das cuenta, es que los fariseos tenían mucha inteligencia. Los fariseos sabían todo de Dios, sabían más que tú y yo. Ellos sabían todo el Antiguo Testamento, ellos sabían mucho de la palabra de Dios, mas sin embargo no tenían temor de Jehová. Mas sin embargo no tenían la palabra de Dios reveladas a su vida. El verbo de Dios caminaba enfrente de sus vidas, pero no se había, el velo no se había caído de sus ojos. Porque ellos vivían en el tiempo de Cristo. Ellos sabían la palabra de Dios. Ellos conocían los mandamientos de Dios. Ellos lo tenían ahí. Pero más sin embargo, no tenían ninguna sabiduría. Porque si lo hubieran tenido, hubieran reconocido que Jesús era el Mesías. Hubieran reconocido que Jesús estaba presente y Él era el que era de venir. Entonces me impacta mucho cómo es que los fariseos, los escribas, los saduceos, ellos tenían la palabra de Dios, ellos tenían a Jesús, mas sin embargo el mucho conocimiento los mató. Por eso la palabra de Dios dice que ¿cómo es que dice? La mucha palabrería o el mucho conocimiento mata, la mucha letra mata. Tú puedes conocer todo lo de Dios, pero realmente lo estamos viviendo. Si tú estás aquí en esta noche y tú sabes mucho de la Biblia, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo conozco más que este flaquito. La verdad, al final del día no lo salvamos por cuánto Biblia tú sabes. Nos salvamos por cuánto lo practicamos. Y no es que es por obras, pero una persona realmente salva va a poner en práctica la palabra de Dios. No somos salvos por obras, pero una persona que es realmente salva va a saber que tiene que obedecer y dar frutos. Va a saber que un árbol que viene de Dios tiene que dar frutos. Entonces tú puedes saber mucho más que yo y la verdad no es competencia. La verdad no se trata de quién puede predicar mejor o quién puede usar la frase mejor o quién tiene la más unción. Al final del día, si nosotros nos ponemos a competir, el mundo va a salir ganando y nosotros perdiendo.
Mientras el mundo está ahí celebrando victoria, nosotros vamos a estar aquí celebrando, pero a codazos, nos vamos a estar pegando, porque el pueblo de Dios suele pasar por eso. Y aquí es donde vamos a leer la palabra de Dios. Déjenme un momento que aquí se me sigue trabando. Dice así, vamos a la palabra de Dios en Santiago 3. Vamos a hablar sobre las discusiones. Créeme que he tenido bastante práctica hablando español y todavía me cuesta. Dice la palabra de Dios en Santiago. Aquí estoy usando la Biblia, entonces ténganme paciencia. Santiago capítulo 3. Dice así la palabra de Dios del versículo 13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dense en cuenta que aquí dice la palabra de Dios que si eres sabio, entonces muestra que eres sabio. Pero le dice sabia mansedumbre. Entonces no está diciendo que lo vayas a exponer a decir, mira cómo soy yo, pero sé sabio en cómo te vas a exponer. Versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es muy directo la palabra de Dios, ¿verdad? Especialmente el libro de Santiago. Dice que donde hay celos, donde hay discusión, creo que dice ahí, donde hay envidia, eso es la sabiduría diabólica. Y tristemente, lamentablemente, eso es lo que se mueve bastante en las iglesias. Tenemos, amados hermanos, tenemos personas, iglesias, que nos estamos enfocando en una competición. Queremos que nos miremos bien, que las personas piensen que la iglesia está encendida, eso y lo otro. Pero esa no es la sabiduría que proviene de Dios. Al final del día, ¿quién es la persona que tú quieres agradar? ¿Quieres agradar a otra iglesia, a otra persona, a otro pastor? ¿Quieres agradar a, no sé, a un grupo? ¿Qué quieres hacer tú con la sabiduría que Dios te ha dado? ¿Estás peleando con tu hermano? ¿Tienes celos de tu hermano, que tu hermano está usando más? ¿O que sabes que esta persona Dios lo usa o Dios la habla? Si tú tienes celos en tu corazón, envidia en tu corazón, es el momento para que tú puedas reflexionar y decir, ¿sabes qué? Esto no pertenece a mi vida. Esto no pertenece a mi vida cristiana, o esto no pertenece a mi vida espiritual. Porque hoy en día la iglesia se batalla entre ellos mismos. A veces ni el diablo se tiene que meter porque la misma iglesia se está matando entre ellos mismos. Entre ellos mismos estamos criticando, estamos diciendo esto y lo otro, estamos diciendo esto y lo otro. Mira, esta persona no sabe predicar, mira, esta persona no sabe de lo que está hablando, porque nos criticamos entre nosotros. Y no estoy hablando aquí, obviamente, estamos hablando de la iglesia de Dios plural. Pero nos matamos, nos criticamos. Decimos, fulano no sirve, ¿sabes qué? Yo predico mejor, yo hubiera hecho el tema 10 veces mejor. Si yo fuera el que pastor me hubiera predicado hoy, todos caen solo con yo subirme. Entonces tenemos esa envidia en nuestro corazón, esa comparación. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y no nos digamos el santo, amado hermano, porque nosotros somos humanos. Nosotros somos humanos. Hay momentos donde pensamientos vienen en tu corazón y tú dices, ¿sabes qué? No, esta persona sí que no la hace. Y tú dices, no, yo lo hubiera hecho mejor. Pero es que somos humanos y tenemos que ser muy vulnerables. Tenemos que decir, ¿sabes qué? Tenemos que ser muy sinceros y saber que todos somos humanos y nadie es perfecto. Y hay cosas que pasan en tu mente, en mi mente, en nuestros corazones, que a veces pueden subir pensamientos de hipocresía, pueden subir pensamientos de comparación. Y eso no es lo que proviene de Dios. Dice la palabra de Dios muy claramente que es sabiduría diabólica. Obviamente cuando hablamos de la sabiduría diabólica, estamos hablando del mundo espiritual, que es brujería, hechicería, todas esas cosas rituales que ellos aprenden cómo hacer eso. ¿Y quién más es el que los enseña? El mismo Satanás. Entonces ese es sabiduría diabólica.
Pero dice que si tú tienes envidia, rencor en tu corazón, que puede ser que hay otro espíritu trabajando en contra de tu vida. Y nosotros como el pueblo de Dios, hijos de Dios, cristianos, tenemos que mostrar un ejemplo a todas las iglesias del mundo. Saber que aún si hay muchas iglesias que se están peleando, amados, tenemos que ser una iglesia que pueda reflejar el verdadero amor de Cristo. Reflejar un amor de Cristo que pueda decir, ¿sabes qué? Gloria a Dios que una iglesia esté creciendo. Gloria a Dios que la iglesia, vamos a decir, una iglesia, vamos a poner, Jehová es mi guerrero, está creciendo. Gozarnos por el triunfo de otras personas, sabiendo de que la bendición de otra persona también será tu bendición. Sabiendo de que cuando tú te gozas por otra iglesia, persona, tú también vas a ser bendecido. Hay algo que escuché una vez que dijo, si el día de mañana tú agarras una casa o un carro y alguien viene y te dice, ay no, qué feo, hubieras escogido otro color, puede ser que esa persona tal vez te tenga envidia, porque ellos quisieran tener eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando alguien tiene una bendición o algo, o recibió algo de parte de Dios, en vez de decir, ay no, esa persona ni viene a la iglesia, ni viene a los discipulados y ahí está Dios hablándole. En vez de tener ese corazón, deja que Dios se encargue de esta persona. Deja que Dios se encargue de esta persona, pero tú no te metas en medio de lo que Dios está haciendo. En vez de decir, ¿sabes qué? Esa persona no la hace, no viene, no estoy pensando en nadie, ¿ok? Lo vamos a hablar en plural. Esa persona no viene a tiempo con los mujeres, la persona de las cámaras ni viene a tiempo, los músicos ni vienen a tiempo. Estamos hablando en plural, ¿ok? Hay que saber que ese corazón lo trata Dios, amado hermano. Al final del día, si tú estás haciendo lo bien delante de Dios, Dios lo va a mirar y Dios se va a encargar de poner cosas como tienen que hacer. Pero si el día de mañana tu hermano recibe una bendición, un milagro, o algo que tú sabes que esa persona lo ha querido recibir, alégrate con él, alégrate con ella, porque tú estás haciendo sabio, porque tú estás entendiendo la revelación, que el gozo de otra persona también es tu gozo. Y cuando tú entiendes eso, amado hermano, es una llave de honra, es una llave que tú estás honrando la bendición de otra persona. Y obviamente lo que tú honras, tú atraes. Si tú honras el celebrar la bendición de otra persona, el día de mañana cuando a ti te bendigan, cuando Dios te bendiga, van a haber personas que te van también a celebrar contigo. Pero lo que yo quiero y lo que voy es que no tengamos envidia de otras personas o otras iglesias. El día de mañana yo sé que Dios va a usar esta iglesia bastantemente. Pero si el día de mañana Dios no lo hace, ¿nos vamos a poner tristes? Es fácil decirlo ahorita, no, pero vivirlo sería algo diferente. Porque tal vez vamos a decir, ay, ¿sabes qué? No, mira, esta iglesia está creciendo y nosotros ¿qué? Estamos aquí. Pero lo que yo voy es, podamos compartir las bendiciones de otra persona con un corazón limpio, un corazón sabio. Poder saber sabiamente en qué gozarnos y saber cuándo es bueno hablar y no hablar. Entonces aquí dice la palabra de Dios, el versículo 15. Esta sabiduría es la que desciende de lo alto. No es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Diga conmigo, pura. Después pacífica, diga pacífica. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, aquí el versículo 17 define claramente qué es la sabiduría de lo alto. Algo que es misericordioso. Si pueden dejar el versículo ahí, por favor. Dice que es amable, es pacífica, es misericordioso y de buenos frutos. O sea que la sabiduría de Dios se demuestra. Por eso decía, no sé qué versículo leamos, que si hay alguien sabio entre vosotros, que lo muestra, pero de una manera sabia.